el tiempo para deleitarnos en la palabra de Dios. Invito al pueblo a tomar asiento. No vamos a leer un texto específico, pero he tenido el sentir de dar un mensaje relacionado a lo que el mundo tradicionalmente celebra. Un año que termina y otro que empieza. Entonces hemos titulado este tema, un año que se va y otro comienza. Anótenlo así, mi querido hermano. Un año que se va y otro que comienza. Bienvenido, mi querido amigo Gabriel Mora. Bien, amados hermanos, toda la humanidad participa de una celebración que ha sido tradición, más que nada, casi en los 60, 50 últimos años. Y quiero enfocarme en esto porque aquí no vamos a ponernos extremistas en decir que ese tipo de tradiciones son malas ni cosas por el estilo. No es ese el enfoque del mensaje. Lleva otra dirección para que nosotros meditemos en esto, hermanos queridos. Hoy vamos a hablar de lo que generalmente todos nosotros hacemos, y es celebrar un año que termina. Es verdad que, humanamente hablando, nos llena de nostalgia. A veces vemos personas llorando, ¡ay, un año que se termina y todas las cosas quedan encerradas en el pasado! Respetamos todas esas cosas. Cada quien tiene su forma de pensar. Pero asimismo, acompañado de ese final, empieza el nacimiento de un nuevo año. Y he clasificado este mensaje tanto para el año que se termina como para el año que empieza. Y he clasificado en dos grandes puntos. Y el primero nos enseña lo que queda en el año que ha terminado. Amados amigos y hermanos, el año 2022 se ha llevado en su interior muchos proyectos que cada uno de nosotros nos hemos trazado, metas que también nos hemos trazado, mis queridos hermanos. Entre ellas, basándonos en una forma de expresión como esta. Bueno, este año me voy a esforzar demasiado en mi trabajo para hacerme una casa nueva. Es bueno, nadie dice que es malo. Y está bien que la persona desee tener un lugar donde refugiarse, más que nada que sea propio. Otros hemos dicho, quiero ser un gran profesional. Muy bien, hermano. He tenido en otras prédicas este tipo de expresión. No es malo que usted desee superarse académicamente para llegar a tener un nivel de preparación que le permita tener mejores días mientras usted habite en este mundo. Otros quizás han de haber dicho, tengo 8 horas de trabajo. Voy a tratar de trabajar 16, 20 horas para tener más dinero, porque no me gusta vivir en escasez. No hay problema. Eso no es un problema. Está bien. Hasta cierto punto está bien. Todos nos hemos trazado metas. Quiero tener otro modelo de carro. Pero un carro último modelo, que tenga todos los beneficios, full equipo, aire acondicionado, la última tecnología. Al final ahí está bien.
Pero mucho durante de los días del año que acaba de concluir, también se habrán dicho, bueno, quiero irme a vivir a otro lugar residencial porque a lo mejor no me quiero codear con la chusma que vive en mi barrio, porque a lo mejor no me cae bien. Cosas como esas, mis queridos hermanos. Pero yo lo quiero llevar al libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 al 7. Génesis, capítulo 4, del verso 3 al 7. La palabra dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta allí, mi amado hermano, ese pequeño padre. ¿Por qué hemos leído esta pequeña sección de Génesis justamente con el tema de Caín y Abel y su ofrenda? Porque si bien es cierto, Caín representa al tipo de hombre que no conoce a Cristo cuando finaliza el año 2022. Es el tipo de hombre que hizo las cosas a su manera. Se trazó metas el hombre en el año 2022, pero a su manera, y en esas metas que él se trazó, nunca lo incluyó a Dios. Por eso escucharon mis palabras en el principio: quiero una casa grande, pero Dios no estuvo en ese plan. Quiero ser un gran profesional, pero Dios no estuvo en ese plan. Quiero tener el mejor carro, pero Dios no estuvo en ese plan. Y resulta que cuando ya está por finalizar el año, me he detenido a escuchar a muchas personas que con lágrimas en los ojos le dicen a otras: no te preocupes, yo te deseo que te vaya bien en el año que viene. Pero eso simplemente es un deseo, pero es algo que no se va a concretar, porque él no tiene ni la autoridad ni el poder para que ese deseo sea la realidad en la vida de la persona. La tradición, oiga, es increíble. La tradición verdaderamente es el lado opuesto a lo que Dios le agrada. Porque la tradición surge del corazón del hombre. Todos, o la gran mayoría, hemos caído en esto. Y seguimos cayendo en esto. Y no solamente hablamos de la gente que no conoce a Cristo, aún de los mismos cristianos. Que te vaya bien el próximo año y ojalá que lo que anhelas se concrete en tu vida. Suena bonito, ¿no? Suena interesante. Pero a veces vemos evangélicos, pero no le decimos a la otra persona: si no te conviertes, Cristo o Dios no podrá hacer realidad los deseos que tú tienes en tu vida. Y esa es una gran verdad que debemos decirle a la persona que no conoce a Cristo. Pero muchas veces no lo hacemos, incluso hasta por vergüenza.
Sigamos viendo. Otro hombre había dicho, haré lo que esté a mi alcance para comprarme el mejor carro del año, muy superior al que tienen mis amigos. ¿Sí? El problema no es de que compres el carro. El problema es, primero, ¿le consultaste a Dios? ¿Pusiste todo en las manos del Señor? No. Segundo, puede ser que muchos de los que dicen este tipo de expresiones obtengan recursos económicos de la manera incorrecta que a Dios le agrada. Hoy en día vemos personas que para ellos es tan común estafar. Forma parte del diario vivir ahora en estos tiempos. Mucha gente que se desenvuelve en algún cargo, sea público o en ciertos privados, generan actividades ilícitas que le generan buenos ingresos. Y ok, se puede comprar el carro, pero la Biblia nos enseña en los 10 mandamientos una de las cosas que a Dios no le agrada tanto: no robarás. ¿A qué precio te compraste ese vehículo? ¿Tuviste que perjudicar a otro para tenerlo? No con esto digo que todos lo hagamos. Hay personas que lo hacen de manera correcta, pero lo incorrecto es que nunca involucraron a Dios en ese plan. Es más, cuando lo llegan a tener, se olvidan de Dios. A veces vemos personas que cuando adquieren un bien, sienten que han agarrado el cielo con las manos y se olvidaron de Dios. Ya Dios no cuenta porque hoy tengo la solvencia económica que me permite a mí hacer lo que yo quiera. Wow. Es por eso que hoy vivimos en un mundo donde hay demasiada necesidad. Y si hay gente que no tiene necesidad, no tiene felicidad. Porque la abundancia del dinero no es garantía de tener yo felicidad. Porque la única felicidad me la da Jesucristo. No otro ser humano. Por eso, hermano, hoy en día, el ciclo se repite cada año. Otra vez va de nueva la ruleta dando su giro. Y llega al mismo punto. Y las cosas siguen igual. Y esto es, si no es peor que antes. Mire esto. Otro habrá dicho en su corazón: me propongo quitarle la esposa a fulano de tal. ¡Wow! Son metas que se han trazado, hermano. Hay hombres o mujeres también, hermanos, que le quitan la pareja a otra persona y forma parte de los planes de aquella persona, hermano. Son metas que se pueden haber trazado lejos de la voluntad de Dios. Por eso, mis amados hermanos, decía mi hermano en la predicación anterior, que nosotros no debemos anhelar tener lo que otro tiene. No, hermano. Porque eso genera la envidia. Y la envidia no viene de Dios. La Biblia nos enseña bien claramente: basta que tengamos que comer y que vestirnos para que eso sea suficiente. Hoy en día, hermanos, nosotros no estamos felices si no tenemos la mejor vestimenta, si no tenemos la mejor casa, si no tenemos el mejor carro, si no tenemos lo mejor de cualquier otra cosa que mi vecino o mi amigo tiene. Gracias. Queremos ser mejor que el otro. Y eso es algo que a Dios no le agrada. Y si forma parte de tus planes,
esos planes Dios no los va a hacer realidad. Y si se hacen realidad en tu vida, es porque hay otro Dios con D pequeña que sí te los hace realidad. Y ese se llama Satanás, que también tiene poder. Satanás también enriquece a muchos hombres. Entonces, amados hermanos, por eso, amados hermanos, Dios nos enseña que nosotros no debemos de adaptarnos a la corriente de este mundo. Por eso vemos cristianos que en estas festividades dejaron de adorar a Dios. Porque para ellos fue más importante estas actividades que adorar a Dios. ¿Cómo es posible, hermano? Si nos llamamos cristianos, la prioridad número 1 de mi corazón debe de ser Dios Todopoderoso. Pero no puedo dejar de adorarle por ninguna causa. Por eso el primer mandamiento es bien claro: y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. No hay espacio para la milésima parte. Con toda tu mente. Tampoco allí hay espacio para otra cosa en tu pensamiento. Con todo tu corazón. No hay espacio para que le demos amor a otra cosa que no sea Dios, hermano. Dios es primero para todo el que se dice ser llamado hijo de Dios. Por eso cuando nosotros los verdaderos cristianos celebramos este tipo de festividades, no lo debemos hacer como el mundo lo celebra, sino como Cristo anhela que nosotros lo hagamos. Por eso hemos puesto siempre en cada felicitación a Dios por delante. Es diferente, hermano. Es diferente. Otro también habló diciendo en su corazón: me pondré la meta de subir de puesto en mi trabajo. ¿Quién no anhela que sea ascendido en su trabajo? Si trabaja en una empresa. Pero, oiga, lo que más se ve hoy en día para subir de puesto es destrozar a mi prójimo. Inventarle algún cuento a mi jefatura para que él sea desacreditado y a lo mejor él está haciendo mejor esfuerzo que yo. Eso es lo que más se ve hoy en día. Es lo que más se vio en el año 2022. El mundo lo hace de esa manera. Pero el cristiano verdadero, hermano, si no sube de puesto, anhela que su amigo suba más que él. Porque el corazón del cristiano ama a su semejante y no se preocupa por lo suyo, sino por el de otro. Mire la diferencia, hermano. Por eso es que cuando nosotros los verdaderos cristianos anhelamos bajo la dirección de Dios cosas, Dios primero nos somete a prueba. Pero luego, después de cumplir el tiempo que Él estableció para esa prueba, Dios, si ve que hemos pasado la prueba, nos recompensa, hermano. Así pasó con Job. Primero fue probado perdiendo todo lo que él tenía. Job era un varón perfecto, un varón que nunca blasfemó contra Dios. Perdió toda su familia, perdió todos sus bienes. Encima le cae una lepra, pero desde la punta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Estaba tan desesperado el hombre. Cualquiera se hubiera matado. Pero cuando el corazón es gobernado por Dios, ese corazón nunca blasfema contra Dios. Y ese varón logró soportar la prueba. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le multiplicó por 3 todo lo que tenía. Si tuvo 1,000 millones, ahora pasó a tener 3,000 millones. Así es Dios, con el que es fiel a Él, con el que es valiente, con el que es perseverante. ¿Amén, hermanos? Amén. En otro semipunto, o punto interno del punto principal que dijimos, dentro de ese año que acabó de terminar, la gran mayoría, si no es todos, pero la gran mayoría, hemos hecho esto, hermanos. Hemos dedicado más
trabajo para tener más dinero para costear los estudios de mis hijos y lograr comprarme un auto nuevo o cualquier otra cosa. Amados hermanos, voy a enfocarme primero en la gente que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo no le importa trabajar 18, 20 horas, porque lo que más le agrada a su corazón es el dinero. Por el amor al dinero no le importa perder la relación con su esposa y con sus hijos. Hay hijos que se dicen, mi padre nunca está en casa porque pasa solo trabajando. Mi madre tampoco está en casa porque pasa solo trabajando, porque para ellos lo más importante es el dinero, sin darse cuenta que sus hijos se están perdiendo internamente en ese hogar, que sus hijos ya no los ven a ellos como sus verdaderos amigos, solamente los ven como una máquina de hacer dinero. ¿Qué es más importante para usted? ¿El amor de sus hijos o el amor al dinero? No me responda. Pues con su boca podrá decirme, mis hijos, pero la realidad muestra otra. Porque vemos muchos hogares que los hijos se despedazan entre ellos. Que los hijos, antes de que los padres mueran, ya le están diciendo, calcula la parte que me toca para recibir. ¿Cuánto me va a tocar de herencia el día que te mueras, papá o mamá? ¿Ya estás pensando en dejarme la parte que me corresponde? ¡Wow! Prefiero tener de hijo a ti que no a ese tipo de hijos. Por eso, yo soy una persona que me gusta ser analista, hermano. Me quedo observando a mucha gente que se da el abrazo y llora, hermano. Pero cuando usted los ve en los 364 días del año, son totalmente diferentes a lo que le están diciendo a esa persona en ese momento. Es más, si le dijo quiero que tengas en abundancia, él mismo va y le quita. Qué triste, hermano, que el mundo se conforme solo con palabras y no una verdadera realidad. Por eso, hermanos, vamos a ver lo que nos dice Lucas 10, 38 al 42. ¿Tenemos el texto, amados hermanos? Miren, esto es para aquellos que cerraron el año 2022 en esta condición. Aconteció que yendo de camino, ¿quién era ese? Jesús. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Wow. Muchos hemos cerrado el 2022 en esta condición, sea el que no conoce a Cristo como el que sí conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo, por esa razón no se acercó a Cristo, porque el tiempo no le da, porque el trabajo le está consumiendo la mayor cantidad de tiempo,
que no lo tiene para Cristo. Pues Cristo le va a decir lo mismo cuando esté en la presencia de Él. No tengo tiempo para mirarte, porque tú no tuviste tiempo para mí. Wow, hermano. Muchos creerán que esto es mentira, pero se van a topar con una terrible realidad, hermano. La iglesia, no puedo hacer ningún cargo en el ministerio porque el tiempo no me da. Cambiaste el amor a la obra del Señor por tu casa o por tu trabajo. Pues déjame decirte que dice el Señor que esos no son sus hijos. Sus hijos se preocupan por hacer la voluntad del Padre, porque siempre que Jesús caminaba, todo lo que Él hacía, lo hacía direccionado por la voluntad del Padre. No había otra cosa que lo mueva más que la voluntad del Padre. Todo lo que Él decía era basado en la voluntad del Padre. Su mayor preocupación era el deseo de hacer lo que su Padre le dijo que haga. Wow. En este pequeño texto que hemos leído, Marta solo estaba preocupada en trabajar, a tal punto que a ella no le importaba que Jesús esté en su casa. Y yo quiero que me diga el pueblo, si ella en los quehaceres le estaba dando oído a lo que Jesús decía. No, hermano. No le iba a dar oído a lo que Jesús decía. Porque cuando yo me pongo a hacer una actividad y Él está hablando, poco me importa lo que Él diga. Y así hacemos mucho con Él. Mas María, que quede como está la casa. Esa es una mujer de Dios. Ese es un hombre de Dios. Que quede, aunque no gane 20, 30 dólares el día de hoy, la palabra para mí es más importante, dijo María. Por eso Jesús le reconoce que ella escogió la mejor parte, y era escuchar la palabra. ¿Se da cuenta? Y muchos de nosotros eso no lo hicimos en 2022. Cristo nos dio el tiempo de ese año para escucharlo, pero no lo escuchamos, porque hubieron otras cosas más importantes que la palabra de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que muchos tuvimos metas, pero estas no se cumplieron. ¿Qué se van a cumplir, hermano? Si Cristo está fuera de esos planes. Lucas 12:18. Así dice el Señor en su palabra. Y dijo, esto haré. ¿Quién era él que dijo? El hombre rico. Alma mía. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. En el 19. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Ah? ¿Cuántos no hemos caído en esa misma posición en el 2022? Bueno, es que después me preocupo más por el Señor, pero primero tengo que hacer esto, mi buena casa. Llenarla de todos los bienes. Si es posible, tener $3,000, $4,000 en mi cuenta para tener comida para 2, 3, 4 meses en adelante. Wow. Pero ¿qué le dice después el Señor? Necio. En el 20. Pero Dios le dijo, necio. En el 20. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será?
Te preocupaste por llenar tu casa, te preocupaste por tener la cantidad de bienes que querías tener, pero te olvidaste de lo más importante, llenar tu alma y tu corazón de Dios. A tal punto que dijiste en tu corazón, alma mía, esto haré. Llenaré de esto aquí, llenaré esto acá, sin darte cuenta que en media hora te ibas a morir. Wow, qué triste, ¿no? Dejó todo bien parado para que otra persona venga y disfrute de esos bienes. Qué triste. Mateo 19, 16, 30. Mateo 19, del 16 al 30, pero vamos a leer unos 3, 4 versículos. El resto lo leerán en su casa el resto, ¿no? Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, mas ¿qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hasta ahí dejemos, el resto lo leen en su casa. Esa es la partecita que no le gustó al joven rico. Ay, seguirlo. Seguirte, Señor, te manda que yo tenga que dejar de preocuparme de los bienes materiales, pero eso no quiero, porque me gusta tener lujos, me gusta pasar en las mejores fiestas, me gusta tener la mejor vestimenta, que todos me admiren, me gusta tener los mejores perfumes. Wow. Esa es la parte donde muchos cristianos se estrellan, hermano, y se queda afuera. El del mundo, ok, ya está identificado, pero evangélicos que le toca tomar la decisión de elegir. ¿Elegirás a Dios por los bienes materiales? ¿Qué dice usted? No me responde. Ahí en su corazón dígase. ¿Será capaz de dejar sus bienes materiales por el Señor? Le cuento una cosa. En Ucrania esta gente fue invadida y muchos de ellos quizás nunca pensaron en dejar sus casas, dueños de grandes hoteles de 4 o 5 pisos. Oye, usted vieron las noticias de esos edificios derribados. Y si nos toca a nosotros vivir la misma sorpresa, ¿qué hará usted? No, es que esta es mi tierra y aquí me quedo por estos materiales. Necio. Así dice el Señor, necio. ¿Ah? Gente que se aferra a los bienes materiales y no se aferran al dador de la vida que se llama Jesucristo. Es increíble, hermano, hasta dónde Satanás gobierna el pensamiento del hombre. Por eso este hombre, ¿qué pasó cuando Jesús le dijo, vende todo lo que tienes? Tiene que haber sido una fortuna que haya tenido este hombre, que para él que tuvo que haber sido imposible dejar eso por seguir a un humilde hombre, porque Jesús no es que tenía la apariencia de un gran rey, no. Él era manso y humilde en la forma de ser y en la presencia. Ay, hermano, cuántas sorpresas nos llevaremos cuando nos toque partir en este mundo.
Muchos evangélicos dirán, yo soy de Dios, pero cuando le cierran la puerta, como hizo Noé, no vas a entrar. Pero ábreme, me voy a morir. A mí qué me importa, no puedo abrir. Lo siento, la puerta se cerró. Noé pudo ver que niños se estaban muriendo. Niños a lo mejor de 1, 2, 3 años se estaban muriendo. Pero él no podía abrir. Lo siento, la puerta está cerrada. Y así va a ser ahora. La puerta va a estar cerrada para todos los que no quisieron servirle al Señor. Va a estar cerrada la puerta, hermano. Tuvieron tiempo para reflexionar y reaccionar, pero no quisieron reflexionar. No quisieron darse cuenta que es el mismo Dios quien nos estaba llamando. Y prefirieron escuchar a Satanás por las cosas bonitas que el mundo ofrece. Oiga, yo estuve en Guayaquil este 31, pero como les dije, soy muy observador. Veía las madres con sus niños horas de horas parando para ver unos juegos artificiales que se quemen. ¿Y por qué no se paran así con sus niños horas de horas para recibir la palabra de Dios, que es bendición para el hombre? No lo sé, porque eso es lo que menos nos importa. Por eso, este mensaje es para reflexionar, hermano. ¿Qué es lo que hemos dejado en el 2022? El siguiente punto dice: me fui a otro lugar, a otra nación, sin importar los riesgos. No me importa que me lleven los coyoteros, que me pasen los coyoteros, pero puedes morir, no me importa. Para mí lo más importante es tener dinero. Pero vale la pena el sacrificio, dice. Ojo, no estoy diciendo que esto es malo. No es malo tener dinero. Lo malo es que tú das la vida por algo que no te va a dar la vida eterna. Y debemos dar la vida así como muchos hacen por Jesucristo, porque Él la dio por nosotros, hermanos. Amén. Todos los que estamos aquí le debemos la vida a Jesucristo. No hay nadie que le deba la vida a Cristo. ¿Y por qué nosotros no podemos esforzarnos por Él, hermano? Corremos de una fiesta a otra, sin importarnos si no comemos, si no vestimos, pero lo importante es pasarla bonito. Corremos de una nación a otra, porque lo más importante para mí es tener el dinero. No me importa Dios. Wow. Es increíble. Yo veía la noticia de un grupo de gente de una nación en una barcaza, hermanos, cruzando a Estados Unidos. Y esa barca se viró y todos murieron. Dejaron un lugar que a lo mejor comían una tortilla de verde con una tacita de café, pero era alimento, hermano. Pero perdieron la vida sin Cristo y usted ya sabe a dónde van. Almas que se perdieron, hermano, porque no confiaron en el Señor. Bien. Otro punto. Me enamoré de otra mujer, la más maravillosa. Me deslumbró con sus ojos, con su mirada. No importa que yo esté casado, pero me encantó. Estoy enamorado, soy feliz. ¿Ok? ¿Está bien? Dice la palabra, todo me es permitido. Tienes la libertad de hacerlo, pero no todo te conviene. Por eso los invito a abrir sus Biblias en Jueces, capítulo 16, del verso 18 al 22, para que veamos qué sucede cuando hacemos algo que a Dios no le agrada. Jueces capítulo 16 del verso 18 al 22. Y esto le pido a algún hermano o hermana que lo lea, pero con voz fuerte.
Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Hasta ahí nomás, hermano. Cuando, más que nada, los del pueblo de Israel, ellos tenían la orden de Dios como ley: no se mezclarán con mujeres de otras naciones. ¿Y qué es lo que hacemos el pueblo de Dios? Porque Israel representa al pueblo de Dios y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué pasó allí? Se metió con una mujer filistea. Por eso, hermano, debemos de aprender de estas experiencias. Decía un pastor justamente enfocado en este tema: la mujer hermosa es terrible. Eso lo decía este pastor, porque su hermosura es como un arma destructora contra el hombre. Es como una araña. Cuando cae la mosca en la telaraña, quedó atrapada y jamás podrá salir de ella. Así es el hombre, en los brazos de la hermosura de una mujer extraña. Sansón, hermanos, conociendo la orden de Dios que no debía estar con una mujer de otro pueblo, se metió con ella. Y ellos adoraban dioses falsos. ¿Y qué le pasó a Sansón? No terminó perdiendo sus ojos por causa de una mujer que no era la autorizada por Dios. Hermano, nosotros aquí debemos de aprender de esto, hermano. Ese 2022 no debe de tener este tipo de cosas en nuestros corazones. Es verdad que muchos de los que estamos aquí quizás hayamos pasado por estas etapas, porque desconocíamos muchas cosas de Dios, pero Dios nos va enseñando, Señor, hermano, y hoy nosotros tenemos que aborrecer ese tipo de cosas. Las tenemos que aborrecer, hermano, porque eso destruye no solo al hombre, sino también a la mujer. Amén. Amén, gloria a Dios. Segunda de Samuel 11, del 1 al 5. Asimismo, otro hermano que le dé lectura, hermano Mario, dé lectura. Dice la palabra de Dios: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron el ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliab, y esposa de Urías el hitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Un tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada,
le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Hasta ahí. Algunos creen que simplemente es el hecho de que David se quedó en la casa, se asomó por la ventana del balcón, abrió la cortina y ¡rac! Se quedó ahí hipnotizado y cayó en la trampa de Satanás. Pero esto también va para la iglesia, pues. Resulta que los hermanos nos reunimos a predicar la palabra y a veces habemos hermanos que no venimos a acompañar a los hermanos. Ya van los varones, unos cuantos, yo me quedo en la casa. No, hermano. David, por quedarse en la casa, cayó maldición sobre su vida, hermano. Algo terrible, hermano. No es el hecho de que solo se acostó con una mujer. El hecho es lo que vino después de ese acto, hermano. Sus propios hijos, como consecuencia, lo quisieron matar. En el reino de Israel hubieron muchos que se juntaron para matar también a David. Todos tramaban contra el rey. Por eso el Señor dice que Él nos perdona nuestros pecados, no importa cuánto hayamos hecho. Pero ¿qué dice después? Las consecuencias te quedan. Habemos gente que bien campante, hacemos lo malo, no importa. Yo le pido al Señor que me perdone y Él me va a perdonar. Sí que te va a perdonar, si es que te perdona. Porque no creo que todas las veces que yo le pida perdón al Señor, Él me va a perdonar. Porque depende de la forma en que se lo pide, hermano. Porque a veces pedimos perdón por deporte y no por amor, hermano. Cuando usted se queda en su casa y no viene a la iglesia, hermano, usted está haciendo como David y corre el riesgo de que le pase lo mismo que le pasaba a David. Porque cuando nosotros venimos a la iglesia o vamos a predicar afuera, salimos a la batalla ¿contra quién? No contra los hombres, sino contra los demonios. Y eso representa este hecho de David en la vida de los cristianos que hoy vivimos. ¿Cuántos de nosotros hicimos eso en el año 2022? Dentro de nuestros planes estaba servir a Dios, pero no lo servimos como verdaderamente Él lo requiere, sino a mi manera, a mi forma de pensar. Cristianos que se ausentan 4 o 5 meses y después no pasó nada. ¡Wow! ¡Qué terrible condición, hermano! Es duro lo que estoy diciendo, hermano, pero no estoy contra nadie. Es lo que me enseña la palabra. Que nosotros debemos de congregarnos todos los días. ¿Hacía o no hacía la primera iglesia de esa manera, hermano? Se reunían todos los días y juntos compartían el pan, dice la palabra en el libro de los Hechos. La primera iglesia fue así, hermano. Hoy vivimos un evangelio moderno que nos permite ausentarnos 2 o 3 meses, no importa. Y queremos tener pastores que se acoplen a los gustos del pueblo. Pastores que le permitan al pueblo hacer lo que ellos quieran. Ok, está bien, hermano. Hay congregaciones para todos los gustos. Si usted no quiere servir a Dios, hay congregaciones para esos gustos. Pero la Biblia nos enseña, hermano, que no es correcto quedarme en casa mientras otros están peleando por nosotros. O sea, qué flojonazo David. La gente peleando por el rey. Oiga, este general sale a pelear por su rey y le quita la mujer. Y encima de que le quita la mujer, lo mata. Qué terrible, ¿no? ¿Cuántos habremos caído en este gravísimo error en el año 2022? Otro punto. No tuve tiempo para Dios porque mis ocupaciones no me brindan el espacio para dárselo. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. ¿Qué nos enseña la Biblia en este caso?
Alguien que le dé lectura, pero así mismo con voz de predicador. Ocho. ¿Usted, hermano Marisa? A ver, dele la lectura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y en el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiéndose el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyéndonos ahora un rey que los juzgue como tiene todas las naciones. Amén. Hasta allí. Miren lo que dice este texto. Es precioso. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, Samuel era uno de los más grandes profetas de su tiempo. Era un hombre que tuvo como madre una mujer, oiga, qué valiente mujer, Ana, la mujer de Elcana. Esta mujer, su marido le mete otra mujer en el cuarto de al lado en su casa. Esa mujer fue valiente, hermano, porque resistir eso, yo me le saco el sombrero. Fue una mujer, es verdad que le dolió en el alma, lloraba mucho por esto, no es que se agradaba de esto, pero nunca actuó con violencia, siempre derramó sus lágrimas arrodillada, clamando a Dios, que sea Él el que tome el control de lo que estaba pasando. Era costumbre de los judíos también que la mujer, cuando no podía tener los hijos, podía darle una descendencia. Pero Ana lloraba, Ana sufría. Pero esta mujer nos revela que era una mujer de oración. ¿Dónde oraba? En el templo, hermano. Todo el tiempo oraba esta mujer. Pero ¿qué fue lo que le dice a Dios esta mujer? Le hace una promesa, hermano. ¿Cuál era esa promesa? Señor, si tú me ayudas, si tú resuelves mi problema, Señor, yo te prometo entregarte a mi hijo para que te sirva. Y no fue así como sucedió. Cuando el hijo nació, bajo la costumbre del pueblo de Israel, a los 8 días fue circuncidado. Fue también presentado en el templo. Y ella se lo dejó al sacerdote para que estuviera con Dios y sirviera a Dios. ¿Qué madre se desprende de un hijo para dárselo hoy en día al Señor? ¿Quién haría eso aquí? No creo que nadie, ni afuera. Y este es uno de los más grandes ejemplos de una mujer enorme. Por eso, ¿qué hizo Dios con ella? La premió. ¿Cómo la premió? Siendo la madre de uno de los más grandes profetas de la historia del Antiguo Testamento, Samuel. Por eso Samuel, siendo un profeta, digámoslo de esta manera, de renombre, tuvo 2 hijos. ¿Qué pasó con esos 2 hijos? ¿Eran hombres de Dios? ¿Pero qué pasó allí? Pues si el padre era un excelente hombre de Dios. Hubo un gran problema. No tuve tiempo. A veces, por no tener tiempo, perdemos a nuestros hijos. Y esos hijos se perdieron, hermano. Sus 2 hijos se perdieron porque no tuvimos el tiempo para cuidar de nuestra familia, hermano.
Y una de las cosas que Dios nos enseña también es darle tiempo a nuestras familias, hermanos. Por eso yo le digo en esta noche al pueblo, no importa si usted quiere ir a distraerse, hermano, distráigase como Dios manda, no como el mundo lo hace. Pero que eso no sea la causa para que usted deje de venir a la iglesia, hermano. Anoche estuve dándole algo a mi familia. Pero aquí estoy, hermano. Quería quedarme, pero la responsabilidad primero con Dios me llamó. Y aquí estoy, hermano. Por eso le digo, querido hermano, no deje a Dios para después. Porque si usted deja a Dios para después, usted quedará de la misma manera para después. Ay, ¿por qué Dios no me ayuda si yo tanto que le pido a Dios? Y ahora tanto y no me ayuda. Dios, ¿qué te va a ayudar? Si te olvidas de Él. Aún Samuel, siendo Samuel, no pudo hacer nada por sus hijos, porque él en esa parte se descuidó. Esto es para aprender, hermano. Y para terminar esta sección, Lucas 10, 38 al 42. ¿Alguien tiene? No, ya leímos esta, ¿no? Sí. Esto trata de Marta y María, la misma cosa, ¿no? Pero esto en esta dirección nos indica que Marta sí tenía el tiempo, María sí tenía el tiempo para dárselo al Señor. Esa es la otra dirección de esta sección. Pero en cambio Marta, por el trabajo, no tenía tiempo para Dios. Meditemos los que amamos hacer mucho dinero. Hoy es verdad, Dios permite que tengas dinero. Pero si por tener dinero tienes que sacrificar a Dios, wow, no quisiera estar en tus zapatos. No quisiera estar. Porque es duro lo que va a venir después para el que deja a Dios a un lado por amor al dinero. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde en el infierno? Terrible final. Hasta allí esta sección. Y nos vamos con la última que dice lo que viene para el año nuevo, o sea, de ahora en adelante. En esta sección quiero empezar diciendo, hermano, Dios nos está dando una nueva oportunidad para el año 2023. Porque el hecho de que usted y yo estemos con vida es una nueva oportunidad que tenemos de parte de Dios. No la desaprovechemos, porque muchos murieron y ya no tienen esa oportunidad. Y hoy estoy seguro que están gritando para que le den una oportunidad, pero allí les están diciendo, se acabó tu tiempo. Dios te dio el tiempo suficiente, pero no quisiste aprovecharlo. ¿Cuáles son las metas que me convienen? Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es para el que no conoce a Cristo. Desde la distancia le digo al que no conoce a Cristo que en el 2023 Dios le está permitiendo la oportunidad de que se arrepienta, se convierta, se vuelva a Él
para que su vida tenga sentido y tenga esperanza. Porque Él es el único camino que tiene el hombre, Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Eso dice el Señor. Trabajar menos tiempo en las cosas terrenales para darle más tiempo a Dios. Eso es lo que nos conviene en este 2023. Desde la distancia, a los que me escuchan, quizás a muchos no les guste esto, pero es la verdad que no la puedes cambiar. Lucas 1, del 5 al 25. El Señor dice así: Lucas capítulo 1, del verso 5 al 25. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente, miren, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Dos cosas terribles. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó suerte de ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Miren, y toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y se sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan, y tendrás gran gozo, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será llamado lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Quedémonos hasta allí. Bien, hermano, los dos tenían adversidades terribles: la vejez y la esterilidad de Elizabeth. Pero ¿qué le dice? ¿Qué es la parte importante en este tema? A pesar de las dificultades, ellos no dejaron de reunirse en la congregación, hermano, o en el templo. ¿Por qué? Porque dice que Samuel era sacerdote y él seguía ejerciendo ese ministerio. Y él seguía fielmente sirviendo al Señor. No había día que él faltara. Wow. Por eso, ¿cómo lo premia Dios? Primero, escuchando su oración. La oración fue escuchada, hermano. Porque ellos clamaron, eran fieles. Y la parte más importante, mire que dice: irreprensibles. ¿Y cuál fue el premio grande que se sacaron? Un hijo. El más grande de todos los profetas. ¡Wow! Hermano, copiemos esto. Porque esto puede ser que verdaderamente usted, no sé quién sea aquí el que tenga una gran necesidad y no se le está cumpliendo. Es porque estamos haciendo mal, hermano. Hagamos como hacía Zacarías con su esposa. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, vemos que la Biblia está plagada de ejemplos para los que verdaderamente no le damos el tiempo al Señor. Y esto es lo que nos conviene para el 2023. Por último, en este puntito, Lucas capítulo 1, verso 24. Verso 24.
50 al 53. 50 al 53. Capítulo 1, 50 al 53. Déjenme ver. No me equivoqué. No. Este me equivoqué. Este no es. No, este no es. Aquí me equivoqué. Bueno, dejamos esto para el estudio. Vámonos al siguiente punto. Nuestro mayor deseo debe de ser estudiar menos las cosas terrenales. No estoy diciendo sin estudiar. Estudiar menos las cosas terrenales para estudiar más la palabra de Dios. Hermano, no voy a hablar de la gente que no conoce a Cristo, pero sí del evangélico. ¿Por qué mi vida no es bendecida? ¿Por qué se me dificulta tanto prosperar en la universidad, en el colegio? No sé. Porque nos enfocamos demasiado en las cosas terrenales. Quiero ser un gran profesional, que no es malo, pero ¿a qué precio? Al precio de nunca estudiar la palabra de Dios. Hubo una congregación donde había una hermana que tenía 2 hijos. Y estos 2 hijos, oiga, nunca se perdían un culto, nunca dejaban no había día que no estuviesen en la iglesia. Y ellos eran los mejores de su clase. Estaban en la universidad, hermano. ¿Por qué eran los mejores de su clase? No por ellos, era porque le eran fieles a Dios. Nunca dejaron a Dios para después. Hermano, debemos aprender de estos ejemplos. Es que bueno, no puedo, tengo demasiadas tareas y no puedo asistir toda esta semana. Oh, qué triste. Dios nos prueba de esa manera, hermano, para ver qué escogemos. Bueno, es que a veces sabemos madres que no mandamos a nuestros hijos a la iglesia para que primero hagan las tareas. No, hermano, Satanás trabaja de esa manera, déjeme decirle. Nos crea ocupaciones para que no tengamos tiempo para Dios. Satanás es astuto, hermano. Oiga, ¿por qué pasa esto? Porque Él dijo, míos son todos los reinos de la tierra. Así le dijo a Jesús. Si tú me adoras, yo te los daré. Hijo no dijo eso. Así dijo. A Él le fueron entregados los reinos de la tierra. Y entre ellos no están los maestros. Claro. Porque Él creó también la ciencia. Él dio origen a la ciencia. La ciencia no es mala. Lo malo es que la ciencia es utilizada en muchas ocasiones para malos fines. Y en otras situaciones a costa de olvidarme de Dios. Ese es el problema. De ahí, alguien que se preocupa de ser un profesional, yo lo felicito, porque algo bueno ha obtenido. Pero si eso que ha obtenido le costó dejar a Dios a un lado, no lo felicito. Porque Dios es el eje de todo ser humano. Porque Dios es el creador de todo ser humano. Y Él es el dueño de todas las almas. ¿O no lo dijo Él? Mías son todas las almas. Así dijo Él. De esto vamos a leer solo un versículo. Juan 5:39. ¿Qué dice Juan 5:39? Es un versículo. Aquí sí quiero que un hermano o hermana me dé lectura. Y que se dé cuenta, hermano. Léalo saboreando, porque no lo lea como leer cualquier revista. Léalo. ¿Qué dice? A ver, ¿qué es lo que dice el Señor a través de Juan? Algo nos está diciendo.
diciendo el Señor. A ver. ¿Quién encontró? ¿Alguien que le dé lectura? A ver. Con voz fuerte de predicador. A ver. Mire, pongan atención, hermano, que no lo digo yo, dice la palabra del Señor. A ver, hermano. Amén. Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí. Hermano, yo le pregunto una cosa. ¿Usted estudia para ser médico? Muy bien, felicitaciones. ¿Obtiene el título de médico? ¿Usted estudia para ser abogado? Muy bien, obtiene el título de abogado y felicitaciones por eso. Pero usted estudia las Escrituras para vivir eternamente. Para vivir eternamente. La pregunta que le hago al pueblo, ¿cuál de las tres cosas pesa más? ¿Cuál de las tres cosas pesa más? ¿Qué dice el pueblo? ¿Ah? ¿Qué dice el pueblo aparte de lo que acabamos de leer? Escudriñad las Escrituras porque en ellas, ¿qué está en ellas? La vida. ¿El título de abogado me da la vida? No, me da solo dinero. ¿El título de arquitecto me da la vida? No, solo dinero. Fama, prestigio y hasta allí nomás. He visto morir abogados, he visto morir ingenieros, he visto morir arquitectos, he visto morir muchos profesionales, pero siempre dependen ¿de quién? De Dios. Porque Dios es el dador de la vida, no la profesión, no el dinero, no nada en el mundo, porque en el universo entero no existe ninguna cosa ni la habrá que puede darle la vida al hombre, sino solo Jesucristo. Él es el único que es la vida, hermano. Solo en Él. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso esto debemos de reflexionar, hermano. No es malo migrar, 2023, puede irse. Pero ¿qué nos dice el Señor? Génesis capítulo 12, 10 al 20, ahí hay una respuesta. Génesis capítulo 12, 10 al 20. ¿Encontraron, mis hermanos? Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Mire, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán. Y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, su mujer, y la mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenían. ¿Se dan cuenta? Esto
este es uno de esos casos. Abraham es conocido como el hombre de la fe. Mire, el padre de la fe. ¿Y qué hizo el padre de la fe? Mintió. Encima de que mintió, fue a una tierra que no le había ordenado Dios que vaya. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurrió lo mejor que estaba en Egipto. Yo pienso que debe de ser así. ¿Qué le pasó a Abraham? Estaba en peligro de muerte. ¿Por causa de quién? De su esposa. Estaba en peligro de muerte. Y así nos puede pasar a nosotros cuando no contamos con la aprobación de Dios, hermanos. Nos puede ocurrir, hermanos. La Biblia está plagada de estos ejemplos, hermanos. Por eso, mis amados hermanos, nosotros para salir de una tierra a otra, debemos contar con la aprobación de Dios. No el dinero. Amén, hermanos. Como que no nos gustó, La tradición de hacer lo que yo quiero está en nosotros, hermanos. Por eso dice la palabra que, qué dura es esta palabra. Así dijeron los apóstoles. Qué dura es esta palabra, Señor. Todos se están yendo. Que no nos gusta. No nos gusta que nos dirijan. Y Dios dirige a sus hijos. Si somos hijos de Dios, tenemos que aceptar ser dirigidos por Dios, hermanos. Pero los que no queremos ser dirigidos por Dios, tampoco podemos llamarnos hijos de Dios. Amén, hermanos. Bueno, nos vamos a quedar allí por cuestión tiempo porque tenemos la cena, pero los puntos que faltan los trataremos en estudio el día jueves. Así que mi amado hermano Mario, esperemos que nuestro hermano cierre la grabación.